Grabar. Listo, chicos, nuevamente les doy la más cordial bienvenida a, como les había mencionado, a la clase de gestión de servicios alimenticios. El día de hoy vamos a revisar el tema de la información, ¿no? Les decía cómo comunicar acerca del diseño de nuestro producto a nuestro cliente. Les repito los objetivos de esta asignatura, sí, de esta unidad, a todos quienes no estuvieron a la primera hora, digámoslo así. Conocer la importancia de un buen comunicador, ¿no? Cómo comunicar, cómo informar acerca de nuestro servicio a nuestros clientes. Analizar el proceso de la comunicación y la importancia que tiene en la venta de nuestro producto. Identificar las características del empresario y trabajador dentro de los establecimientos de servicio de alimentación, ¿no? Los servicios alimenticios. ¿Qué es la comunicación? Por favor, si me puede ayudar con la lectura, señor Mena. Y ahí. La comunicación. Los seres vivos se relacionan entre sí. Para ello es necesario un entendimiento entre ellos. En el caso de las personas, este entendimiento se lleva a cabo mediante un proceso denominado comunicación, que podrá ser verbal, manifestado por el lenguaje o no verbal, produciéndose en este caso de muy diversas maneras. Ya como pueden ver, como seres humanos nosotros siempre tenemos que comunicarnos, ¿sí? Sea de forma verbal, de manera no verbal, mediante señales, ¿sí? Siempre tenemos que estar en constante comunicación, mucho más si nosotros estamos realizando la venta de un producto. Sí, nosotros siempre vamos a ser vendedores, siempre estamos vendiendo algo, ¿no? Vendiendo alguna idea, vendiendo algún producto, algún servicio. Para ello, dentro de la comunicación es muy importante el proceso de la comunicación. Como habíamos visto, la comunicación es uno de los instrumentos más importantes de una buena política de ventas. Tal vez lo más importante dentro de esa política, dentro de esa estrategia de ventas, ¿no? Esto aún cobra mayor relevancia cuando se trata de empresas que ofrecen un servicio que siempre es algo intangible y el personal siempre está en contacto con los clientes. La comunicación principalmente persigue tres objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? En primer lugar, es informar. La comunicación sirve para informar al receptor, a nuestro cliente, de un determinado mensaje que el emisor expresa. En este sentido, dar a conocer o informar acerca del servicio que estamos vendiendo. ¿Quién va a ser nuestro receptor? Nuestro cliente, y nosotros somos los emisores quienes vamos a expresar las ventajas que tiene ese producto dentro del mercado, por ejemplo, las ventajas de mi servicio. Sí, estamos hablando, por ejemplo, de un menú, las ventajas que tiene ese menú. Convencer es otro de los objetivos que tiene la comunicación. Se trata de convencer al receptor, a nuestro cliente, de que piense de la forma en que el emisor desea que lo haga, ¿sí? Para eso nos sirve, para nosotros transmitir nuestro mensaje, informar, ¿sí? Darle a conocer las ventajas competitivas que tiene nuestro servicio dentro del mercado. Hacer que él asimile esa información que le estoy dando, pues la crea cierto para él y mediante esto pueda adquirir nuestro servicio. Y persuadir. Sí, lo que se pretende es que el receptor, nuestro cliente, actúe de la forma que el emisor quiere que lo haga. Sí, penetrar dentro de en la mente de nuestro cliente. Sí, persuadiendo para que él adquiera, como les menciono, nuestro producto. Mediante la comunicación, las empresas
Dan a conocer las características, reseñas personales del producto, como les decía, las ventajas competitivas que tiene dentro del mercado, el precio, digamos, cómo está establecido, cómo se realizó ese menú, por ejemplo, en el área de la gestión de servicios alimenticios. Se presentan ante los clientes potenciales, proveedores, competidores mediante la comunicación. Puede ser mediante la comunicación directa que ya vamos a ver en un momentito o mediante la comunicación indirecta, ¿sí? Que se realiza mediante, como habíamos visto ayer, estrategias de marketing offline o online, ¿sí? Offline mediante afiches, mediante roll-ups, bueno, mediante eventos comerciales también, ¿sí? O online que realizamos, como les había mencionado, mediante redes sociales, ¿no? Mediante páginas web, etc. ¿Sí? Esto es muy importante, verificar qué información, qué queremos comunicar a nuestros clientes. Si vamos a, digámoslo así, vamos a estar expuestos con esta información a nuestros clientes potenciales, a nuestros proveedores, a nuestros competidores. Una vez que nosotros creemos estas estrategias de marketing, tanto offline como online, sí, si es online, todo el mundo va a poder acceder a nuestra información, ¿no? Entonces, por eso es bastante importante seleccionar bien todo el contenido, todos los mensajes que queremos que conozcan nuestros clientes, proveedores y nuestros competidores también. El proceso comunicativo se lleva a cabo en dos acciones. Hablábamos de la comunicación interna y la comunicación externa, como podemos ver acá en la imagen. La comunicación interna hace referencia a la comunicación entre los trabajadores, los directivos, operadores y todas aquellas personalidades que contribuyen en una empresa o el establecimiento de restauración para que el trabajo se desarrolle de un modo adecuado y coordinado. En este sentido, siempre, como habíamos visto incluso en las normas ISO, estamos trabajando con un enfoque al cliente interno y externo. Entonces, dentro de esos clientes internos es importante esa comunicación, ¿no? Como habíamos visto, mantener esa comunicación, eh, digámoslo así, mediante manuales, ¿sí? Que cada uno conozca cuál es el proceso, cuál es la actividad que debe llevar a cabo. Y esto solo se puede dar mediante una buena comunicación, que todos estén informados de cuáles son los objetivos, cuál es la misión, visión de esa empresa, ¿no? Y a dónde quieren llegar. Eso dentro de la comunicación interna, dentro del cliente interno. Vamos a ver la comunicación externa. Hace referencia a la comunicación con todas aquellas entidades o personas que son necesarias para la supervivencia de la empresa. Estamos hablando del cliente externo, en este caso de quien nos va a comprar el producto, nuestro servicio, y también estamos hablando de nuestros proveedores. ¿Sí? Acá podemos ver una pequeña imagen, no sé si todos alcanzan a ver, y me ayuda por favor con la lectura, señor José Chicaiza, de la comunicación en la empresa, la comunicación interna. Claro, profe. Comunicación en la empresa interna. Tenemos boletines internos, revistas internas, reuniones, intranet, RSC, no sé qué significa, wiki y videoconferencia. Bueno, aquí podemos ver diferentes maneras de estar comunicado con todo mi personal, boletines internos, revistas internas, reuniones, intranet, RS es una herramienta similar a la intranet, ¿no? Es decir, un programa de internet que maneje netamente la empresa, wikis igualmente, ¿no? Herramientas tipo Zoom que nos permitan estar comunicados tipo Meet. A eso se refiere con la comunicación interna. Sí, el objetivo de esto siempre va a ser que todo el mundo conozca el proceso, el objetivo al que quieren llegar dentro de la empresa.
Y vamos, por favor, con la comunicación externa. Me ayuda con la lectura, señor. A ver quién está conectado. Señor Chicaiza Eric, por favor. Ya, comunicación en empresa externa, páginas web, redes sociales, publicaciones en redes sociales, en medios de comunicación, entrevistas y colaboraciones, newsletter, nota de prensa. Muy bien. Ahora, una vez que habíamos visto el día de ayer cuáles son las estrategias de marketing offline y online, ¿me pueden decir dentro de la comunicación externa cuál sería comunicación online y comunicación offline? No sé, señorita Saavedra, si me podría ayudar, señorita. Sería online las redes sociales Ujú. y offline, en cambio, las que son las páginas web. La página web también sería online, ¿no? A ver, ¿quién me puede ayudar también? Señorita Torres. Sí, Inge, a ver, a ver, las offline serían, por ejemplo, las redes online, offline, Inge. Offline y online. Ya. Vamos a ver. A ver, las online, como decía mi compañera, las páginas web, las redes sociales, todo lo que es internet y lo que engloba eso. Las online serían, por ejemplo, ya la promoción, bueno, la externa, yo que sé, la publicidad, o si no, ya los fiches de información sería ya, pero ya en la ciudad así. Eso, creo yo. O también Dije, las revistas también sería la offline. Dígame, joven. las online no son las personas que ven o escuchan tradicionalmente los anuncios. Offline, sí. Sí, offline. Offline, sí. Es los anuncios de forma física. Estábamos hablando, por Eso. ejemplo, de los eventos. Sí, de los eventos cuando se les entrega información y los afiches, por ejemplo, esos son offline, cuando ponemos nuestro roll-up, por ejemplo, o realizamos notas de prensa que sea de forma física, entrevistas, bueno, todo lo que sea de forma física, con promoción de forma física, estamos hablando de offline. Y online, todo lo que podemos encontrar dentro de Internet, como páginas web, redes sociales, ¿sí? Y los medios de comunicación, ¿qué serán? ¿Offline o online? Esos podrían ser de acuerdo a cómo son los medios de comunicación en online y offline, porque hay algunos que Eso sí te los offline. bueno, Ajá, en su mayoría, digámoslo así, su concepción es offline, ¿sí? Pero tiene razón, hay, por ejemplo, hay medios de comunicación como la prensa, que ya podemos encontrarlas de forma digital. Sí, es un cambio que se está dando, pero cuando hablamos, por ejemplo, de televisión, de radio, sí, es publicidad o marketing offline. Muy bien, continuemos, por favor. Vamos a revisar también los tipos de comunicación que tenemos. En este sentido, se he identificado dos tipos de comunicación: la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. ¿De qué se trata la comunicación lingüística? Es aquella comunicación que se da de forma escrita u oral. La eficacia de la comunicación depende de la persona que emite el mensaje, ¿sí? Depende en gran medida de la credibilidad de la persona que transmite la información y está determinada por factores cognitivos, como habíamos visto, el prestigio, la personalidad y los factores afectivos, la confianza que me da esa persona, la simpatía que tiene esa persona, la amabilidad que tiene esa persona que representa a una organización, sí, que está representando a una marca
Hablábamos el día de ayer de la marca, ¿no es cierto? Que la marca no es el nombre de la empresa, no es el logotipo, ¿no? Sino es la trayectoria, el prestigio, la experiencia que tiene dicha organización dentro del mercado. Entonces, hace especial énfasis en el mantenimiento de la marca, la comunicación lingüística, ¿no? Apegado a estos dos factores, el cognoscitivo, que es el prestigio, la personalidad, y el factor afectivo, la confianza, simpatía y amabilidad que ejerce sobre el cliente esta persona que representa la organización. Estos dos factores son determinantes en las técnicas de venta. Sí, nadie de nosotros, por ejemplo, va a adquirir un servicio, hablemos del servicio. Si yo voy a un restaurante y la persona me mira o me atiende de una forma grosera, por ejemplo, sí, con mala cara, con cara de pocos amigos, decimos en nuestro medio, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a un lugar y me tratan mal, no me atienden como me merezco, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Simplemente no voy a visitar más ese lugar, ¿no es cierto? Busco otro proveedor, busco otro restaurante, hablemoslo así, otro organizador de eventos, busco otro guía en el ámbito de los servicios. Entonces esto es muy importante, ¿no? Tratar a nuestros clientes como nos gustaría que a nosotros nos traten también como clientes, ¿sí? Por eso en algún momento cuando estábamos en clases presenciales les decía, nosotros dentro de la carrera estamos orientados al ámbito de los servicios. Si quiero que no, si me voy por gastronomía, es servicio, si me voy por turismo, es servicio. Debemos tener ese don de servicio, de atender bien a nuestros clientes. Sí, porque si no tenemos ese don, si no nos gusta estar rodeado de personas, que eso siempre vamos a estar de cualquier forma, si lo hacemos por medio de la comunicación lingüística o de la no lingüística, pero siempre vamos a tener algo que comunicar. Ahora vamos a hablar un poquito de la comunicación no lingüística. ¿De qué se trata esta comunicación no lingüística? Es esa comunicación que se observa, ¿no? Que se puede ver en el ámbito visual, en el ámbito gestual y en la acústica, ¿sí? Nosotros también dentro de ello hablamos de esa comunicación que es orientada a los sentidos, a todo lo que percibimos con nuestros sentidos, es decir, con nuestra vista, ¿sí? Incluso por medio del olfato también, esto es muy importante y se habla dentro del neuromarketing que ahora está de moda, ¿sí? El tema de los aromas que se deben utilizar, ¿sí? Dentro de la organización, dentro del restaurante en este sentido, los aromas que manejamos, el acústica, sí, para llegar a los oídos del cliente, sí, trabajar orientados a todos los sentidos de las personas. Eso en el tema de la comunicación no lingüística. Es otro modo, como vemos acá, de comunicación que debe ser aún más cuidado, pues lo primero que se suele percibir en un local es lo primero que se percibe dentro de un local de servicios alimenticios, ¿no? Sí, la imagen. Por ejemplo, llegamos a un restaurante y le vemos, por ejemplo, al mesero que está, por ejemplo, así, sí, en la parte de la recepción, por ejemplo, esperando a los clientes de esta manera, o está con las manos en los bolsillos, ¿sí? Sentado. Entonces, ¿qué nos provoca a nosotros? Sí, como que no tiene ganas de atendernos. Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto dentro del ámbito de los servicios, ¿no? El lenguaje de la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Aquí les he anotado un tema importante para recordar. La comunicación siempre será un proceso bidireccional, y con el tema de esta palabrita muy importante, bidireccional, ¿sí? Es en doble sentido, ¿sí? Yo transmito mi mensaje, ¿sí? Y ese mensaje, o bueno, esa retroalimentación debe venir también de regreso hacia mí, ¿no?
es bidireccional. Entonces, no puedo solo informar, sino también debo conocer cuáles son las expectativas de las personas. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Sí están ahí, chicos? No, Inge. ¿No tienen preguntas? Ok. Inge, cuando hablamos de acústica, ¿qué significa eso? Por ejemplo, estamos hablando de la música, de los sonidos que queremos que perciban nuestros clientes. A eso se refiere la acústica. ¿Del tono de voz sería? No, eso es en el lenguaje hablado. Sí, pero cuando hablamos de un lenguaje o una comunicación no lingüística y hablamos de la acústica, por ejemplo, estamos hablando, cuando llegamos a un restaurante nos ponen una música clásica, por ejemplo, o nos ponen un trío para que nos cante ahí. Sí, a eso se refiere la acústica. Ya, Inge, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? No, Inge. Continuemos entonces. Vamos a hablar de esto que se les va a hacer un poquito trillado, ya hablar mucho acerca de los elementos de la comunicación, pero bueno, vamos a recordar esto, ¿no? Que hemos visto desde el colegio. Sí, incluso también lo vimos en técnicas de guiar. Tenemos acá los elementos del proceso de la comunicación. Tenemos aquí el emisor, que es quien va a transmitir el mensaje. Sí, acá tenemos el mensaje, la información enviada o percibida por nuestros clientes. ¿Sí? Y el receptor, quien va a recibir la información, el mensaje que queremos dar a conocer. ¿Sí? Acá vemos algo muy importante. El emisor, aparte de transmitir el mensaje, sí, como vendedor debe conocer habilidades de comunicación, debe ser bastante locuaz, digámoslo así, bastante comunicativo. Debe contar con una buena actitud, el conocimiento acerca de lo que está diciendo, el sistema social en el que se está manejando, conocer gustos, preferencias, costumbres del mercado al que estoy dirigiéndome, la cultura igual de ese mercado, ¿no? El receptor, ¿sí? El receptor, bueno, podemos como emisores, ¿no? Como vendedores en este sentido, podemos percibir también habilidades de comunicación que muchas veces algunos de los clientes no tienen y es muy importante por parte de nosotros percibir esto. Sí, percibir esto y tratar de sacarle, como les dije en algún momento, con cucharita para poder satisfacer las necesidades que tenga este cliente. También debemos percibir las actitudes que tiene nuestro cliente, nuestro receptor, en los conocimientos con base al producto o servicio que yo le voy a brindar, por ejemplo, el sistema social y cultural, ¿no? De la persona. Ahora, este mensaje, sí, dentro del mensaje que vamos a observar podemos ver otro elemento muy importante de la comunicación como es el código. ¿Sí? ¿Cómo voy a transmitir mi mensaje? Si es por medio de señas, signos o palabras. Sí, esto es muy, muy, muy importante. Por ejemplo, hablar el mismo idioma, por ejemplo, para que el mensaje sea captado. Por ejemplo, yo no le puedo hablar en español a un inglés, por ejemplo, a un francés, porque no me va a entender lo que le voy a decir. E igualmente, si una persona maneja el sistema braille y yo no manejo, entonces ahí no se va a dar una buena comunicación. En este sentido es muy importante, ¿no? Como les digo, hablar el mismo idioma, sí, el mismo código. Y el canal, el medio por el cual se va a enviar el mensaje, ¿sí? Y acá vemos otro elemento muy importante que es el contexto en el cual yo voy a trabajar. Sí, es muy importante el contexto en el que yo voy a comunicar a mi cliente.
hablemos de un ejemplo. Me voy de gira, ¿no? Con un grupo de personas y estamos ingresando a un museo. Sí, y se me ocurre a mí como guía informarles acerca del menú que se les va a dar a cierta hora, ¿no? Quizá muchos ni siquiera me escucharon porque digámoslo así, su finalidad en ese momento es conocer acerca de las obras que se van a presentar en el museo. Entonces hay que tomar en cuenta el contexto en el que se da el mensaje. No va a ser lo mismo si yo, por ejemplo, ese mismo grupo de personas, una vez que se haya terminado, digámoslo así, la exposición que se dio en el museo y ya sea hora, por ejemplo, de almorzar, ahí sí emito mi mensaje que todos, como van a estar con hambre, o sea, hay que analizar el contexto, como todos van a estar con hambre, entonces sí me van a entender. Ahí sí me van a entender y van a tomar en cuenta ese mensaje que les estoy diciendo, la hora, el menú que se les va a dar y van a ir incluso. Entonces, por eso les digo que es bastante importante este elemento que es el contexto. Ahora vamos a ver cada uno de estos elementos, ¿no? El concepto de forma general. Por favor, si me van ayudando uno por uno, vamos a iniciar que en orden de lista, ustedes conocen el orden de lista. Vamos a empezar con el señor Chicaiza Eric. ¿Nos puede hablar acerca del emisor? Ya. ¿Le leo, Inge? Por favor. Ya. Emisor. Fuente o... ¿Me escucha? Sí, ahorita le escucho bien. Ya. Sí. Fuente o Ahorita se presentó problemas en su audio. persona o lugar de donde... Sí. Sí, ahí sí la escuchamos. Muy bien, la persona que sigue en la lista, por favor, me parece que es el señor Chicaiza José. Claro, profe. A ver. Receptor o decodificador. Persona o grupo de personas que reciben el mensaje. El siguiente, por favor, el mensaje. Señal o cadena de signos que constituyen la información. El código. Conjunto de signos y reglas que permiten transmitir el mensaje y recibir el mensaje por parte del emisor y receptor. Muy bien. El canal. ¿Quién sigue en la lista, chicos? El canal. A Mukmal le toca. Oye, Señorita Mukmal, por favor, nos ayuda con la lectura del canal. Claro, Inge. A ver, dice, canal es el medio físico por el cual se recibe. Ejemplo, lenguaje hablado, vía telefónica, email, señales de tránsito. Muy bien. Y el contexto, por favor, el siguiente. Señor Pérez, si no estoy mal. A ver, contexto. Son las circunstancias del lugar y el momento en el que se produce la comunicación. Muy bien, ¿no? A tomar en cuenta todos estos elementos del proceso de la comunicación para tener una comunicación exitosa con nuestro cliente, con nuestro proveedor, con nuestra competencia incluso, ¿sí? Pero aquí no les he tomado en cuenta un último elemento que debería constar también dentro el proceso de la comunicación. ¿Cuál creen, chicos, que es un elemento muy importante que nos hace falta dentro de estos elementos señalados?
El medio de comunicación, dije. ¿Perdón? Puede ser o sea, cómo la comunicación se está transmitiendo. Ya, sí, ¿cómo se transmite la comunicación? Bien, ¿cómo, cuál es ese elemento? Está bien lo que me dice, pero ¿cuál es ese elemento? Hablábamos de una comunicación bidireccional. ¿Recuerdan cuál creen que es el elemento necesario para que esa comunicación pueda ser bidireccional? Hija, puede ser el medio de comunicación por el cual nos vamos a dar a conocer. Ya, pero acá tenemos, por ejemplo, el canal, ¿no? Que es el medio de comunicación por el cual vamos a expresar nuestro mensaje. Por ejemplo, vía telefónica, vía email, señales de tránsito, ¿sí? ¿Cuál creen el elemento clave para que se dé una comunicación bidireccional? Yo le envío un mensaje al receptor, ¿sí? Y él me envía un mensaje a mí. ¿Cuál es ese elemento? ¿No? De hecho, hicimos ese ejercicio después de haber realizado la prueba, la evaluación número 1, ¿recuerdan? ¿Y qué puede ser la comunicación oral o escrita? La retroalimentación. La retroalimentación. Muy bien, señorita Torres, muchas gracias. Sí, Eres un punto. Todo de provecho. el séptimo elemento de la comunicación es la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación, este es un punto clave para hablar de una comunicación bidireccional. Yo emito mi mensaje, pero ¿cómo sé si ese mensaje que yo lo dije muy bien para mí y se entendió, ¿no es cierto? Pero ¿cómo sé si en realidad todo lo que yo le quise decir le llegó a la persona? ¿Sí? Entonces, esto se lo realiza mediante una retroalimentación. Entonces, por eso esperamos una comunicación bidireccional. Yo le emito el mensaje y debo esperar una respuesta. Con base a la respuesta que esta persona me dé, pues voy a analizar o voy a detectar si mi mensaje fue captado como yo quise que lo capten. ¿Sí? Ese ejercicio lo hicimos, como les decía, con la evaluación. Por ejemplo, yo les doy las clases, vemos los diferentes temas, les tomo la evaluación, ustedes dan la evaluación y veo que en la evaluación, por ejemplo, en una no les fue tan bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Mi mensaje no fue captado de la mejor manera. Entonces, ¿qué hicimos? Una retroalimentación, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿ya? La retroalimentación, como podemos ver acá, hace referencia a la importancia de que la comunicación o de que la comunicación sea bidireccional para poder establecer una reciprocidad entre los interlocutores y poder actuar o modificar determinadas situaciones derivadas de la comunicación cuando así lo crea conveniente. Entonces es muy importante, como podemos ver aquí, esta imagen de acá es clave. Estamos hablando de una comunicación bidireccional. Acá está el emisor, ¿sí? El moradito envía el mensaje al receptor, el verdecito que está acá, y él sí contesta ese mensaje, ¿sí? Mediante esto, yo analizo como emisor si el mensaje que yo le di a conocer a este cliente fue bien captado. Sí, entonces, muy importante este séptimo elemento que es la retroalimentación. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, chicos. ¿No? No, hija. No, hija. Vamos a hablar
los tipos, bueno, los tipos de comunicación que tenemos, que es la comunicación directa, ¿sí? Y comunicación indirecta, que les había mencionado al principio de la clase. Tenemos la comunicación indirecta, la comunicación directa, que se produce en el mismo momento y en el mismo lugar físico, es decir, en el mismo contexto, ¿no? Es un tipo de comunicación más básico, personal y rica en matices, porque yo le estoy viendo frente a frente a la persona, estoy viendo cómo capta mi mensaje, ¿no? Los gestos, sí, eso es muy importante dentro del área de servicios, poder leer a las personas, ¿no? Si yo le doy un mensaje y me hace una mueca, por ejemplo, de que no comprendió nada, entonces yo puedo retroalimentar, entonces explicarle nuevamente. Sí, es muy importante y es la comunicación directa. Nosotros podemos darnos cuenta de todo en este sentido, ¿sí? Solo con los gestos o el lenguaje no verbal de la otra persona. Esta modalidad de comunicación es de especial importancia saber escuchar, ¿no? Dentro de este tipo de comunicación directa, saber escuchar a mi interlocutor y hacerlo activamente con todos los sentidos, ¿sí? Con todos los sentidos. Escuchar, ¿sí? Aparte de también emitir un mensaje claro, conciso a mi cliente, saber escuchar cuáles son esas necesidades que tiene la persona, cuáles son esas, digámoslo así, esas experiencias que quiere vivir en mi local la persona, si estoy hablando del turismo, cuáles son esos sueños, esas experiencias que quieren vivir. Por ejemplo, recordemos el viaje a Mindo. Muchos de ustedes teníamos algunas expectativas con base a la visita de Mindo, ¿no? ¿Quién era el llamado a realizar, a cumplir con esas expectativas positivas que teníamos obviamente con el viaje de Mindo? Era la agencia de viajes. La agencia de viajes no cumplió con esas expectativas y quizá muchos de nosotros regresamos no con una buena impresión del lugar, ¿no? A pesar de que Mindo es muy bonito, pero regresamos con ese mal sabor de boca, digamos así, y por el tema de que no nos atendieron muy bien. Entonces, como les digo, cuando nosotros entregamos un servicio debemos conocer todas esas expectativas que tiene el cliente, la experiencia que quiere vivir dentro de nuestro local. Sí, la escucha, tanto como la información que nosotros vamos a dar, se vuelve importante, de vital importancia dentro del área de servicios. Tenemos que saber escuchar, no oír, ¿no? Que las personas nos dicen alguna cosa y nosotros, sí, ¿me entendió? Sí, pero a la final no entendimos nada y le dimos todo lo contrario a lo que nos pidió. Entonces eso es lo que debemos evitar. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de comunicación directa? Entre las ventajas del tipo de comunicación directa tenemos, ofrece las máximas posibilidades a la hora de transmitir el mensaje por el hecho de estar frente a frente a la persona, ¿no? Facilita la comprensión del mensaje por el acompañamiento de los gestos que nosotros estamos dando. Promueve la retroalimentación. Como les decía, nosotros por medio del lenguaje no verbal podemos captar si una persona no nos está entendiendo el mensaje que le estamos dando, entonces podemos volverle a repetir, podemos volverle a explicar. Facilita la rápida propuesta y la satisfacción del cliente. Es el medio más directo y económico por medio del cual nos podemos comunicar. Sí, antes de esta pandemia, pues así lo era, ¿no? Permite influir positivamente mediante las emociones. Todo lo que expresamos mediante nuestro lenguaje corporal, ¿no? Esa vitalidad, por ejemplo, el hecho de que nosotros extendamos solo las manos para darle a conocer alguna situación al cliente, sí, le damos una forma más afectuosa, digámoslo así, una forma más sincera de comunicación con el cliente. Sí, estas son las ventajas de la comunicación directa, frente a frente con la persona, en el mismo lugar y al mismo tiempo, ¿no? Es la comunicación directa. Vamos a ver cuáles son las desventajas de este tipo de comunicación.
Nos deja menos tiempo para una respuesta si no se conociese, por ejemplo. No se habla al cliente de cierto plato, de cierto menú y nosotros no conocemos. Entonces, eso puede ser una desventaja en este ámbito, ¿no? Se debe conocer toda la información necesaria para mantener una comunicación sin interrupciones. Promueve la retroalimentación, requiere gran cantidad de atención, de escucha, ¿no? Al cliente. Influye en el estado emocional del informador, de modo que cuando este no sea positivo se deberá controlar. Sí, esto puede ser una de las grandes desventajas que tenemos dentro de la comunicación directa. ¿Sí? Si no sabemos controlar nuestro carácter. Y sí, hay clientes que van a haber clientes difíciles que en muchas ocasiones nos van a... Clientes que sacan de quicio. ¿Mm? Clientes que sacan de quicio, Mister. Sí, sí, va a haber de todo tipo de clientes vamos a tener. Entonces, en esta situación, si nosotros no sabemos controlarnos nuestro temperamento, si nuestro carácter al momento de brindar esta información y dejamos que este cliente cumpla con su objetivo de sacarnos de quicio, como dice la señorita Mukmal, ¿no? Entonces, aquí podemos ya tergiversar todo el buen mensaje que intentábamos darle al cliente, incluso irnos de golpes, ¿sí? Entonces es una de las desventajas que tenemos cuando estamos tratando con el cliente frente a frente. Eso, chicos, en cuanto a la comunicación directa, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Pero, profe, perdón, se supone que en la ventaja está igual, promueve la retroalimentación. ¿Y por qué en la desventaja también está, promueve la retroalimentación? O sea, ¿qué onda con eso? No le tomen en cuenta, chicos, esta no debería estar aquí. No es una desventaja el promover la retroalimentación. Y bien que me dice, joven chicais, no le tomen en cuenta, esta es una ventaja, ¿no? Ya, profe, está bueno. Sí, la retroalimentación es una ventaja, esta no le tomen en cuenta. Cuando revisen la diapositiva, si pueden, le borren. Solo son estas cuatro, ¿no? El que deja menos tiempo para una respuesta, el que se debe conocer toda la información necesaria con base a nuestro producto, requiere gran cantidad de atención de nuestra parte hacia el cliente y influye en el estado emocional del informador, ¿sí? Estas cuatro desventajas nos quedamos. No le tomen en cuenta el promover la retroalimentación, porque eso es una ventaja. Sino que acá en el diseño se nos fue de más, pero bueno, no le tomen en cuenta. ¿Alguna pregunta más en cuanto a al lenguaje, bueno, a la comunicación directa? Sí, ¿no? No hay. Ya. Vamos, ya por finalizar, vamos a hablar acerca de la comunicación indirecta. Sí, esta comunicación indirecta se produce en lugares físicos diferentes. Sí. Se utilizan medios de transmisión que permiten comunicarse o comunicar a los interlocutores por medio de conversaciones telefónicas, por ejemplo, por medio de comunicación escrita, estamos hablando por medio de emails o por medio de redes sociales. Y dentro de esta comunicación indirecta también tenemos, por ejemplo, las cartas del restaurante o los portafolios de servicio que están ahorita de moda, digámoslo así, para poder enviar a mis clientes. Sí, esto en cuanto a lo que es la comunicación indirecta. En esta modalidad de comunicación es algo más difícil que la comunicación directa, ¿sí? Debido a la inexistencia de presencia física de los interlocutores a lo largo del proceso productivo. Sí, como habíamos visto en la directa, pues nosotros podemos observar todo el comportamiento que se presenta con el cliente, todo el comportamiento que él emite.
Si en cambio en esta comunicación indirecta nosotros no podemos observar, digámoslo así, ese lenguaje no verbal que está transmitiendo el cliente tras de la pantalla, por ejemplo, tras de un correo, tras de un celular, de una llamada, no podemos ver esto. Entonces, por esta situación se hace un poco más difícil, ¿no? Lo ideal es tener una comunicación directa, pero estamos viendo en la actualidad, sí, que los seres humanos nos adaptamos a todo, nos tenemos que adaptar a cualquier circunstancia que se presente y ver la forma de comunicarnos, porque somos seres humanos, somos seres sociales que tenemos que estar comunicados. Entonces, esta comunicación indirecta, que era un tipo de comunicación algo difícil, pues vemos que en la actualidad no nos queda de otra y es la que estamos utilizando. Y esto ha sido todo por el día de hoy, chicos. Gracias por su atención. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Me olvidé de ponerlos acá. Gracias por su atención. Cualquier pregunta, Google. No, mentira, la profe. Era de poner gracias por su atención, si es que pusieron también. No, claro. No, sí le pusimos atención, Inge. Toca hacer un pequeño refuerzo nomás, pero sí le pusimos atención. Ya, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge, todo claro. Ya, chicos. Me alegro que esté todo claro. Inge, yo tengo una preguntita. La asistencia, disculpe, la marcamos a las 4 de la tarde. Gracias por su pregunta, señorita Mugmal, muy oportuna. Sí, chicos, a las 4 de la tarde, por favor. Con todo yo les acuerdo, ¿no? Para que la marquen. Sí, que por favor nos hace acuerdo, vayamos a olvidar. Ya, chicos. Ya, Inge, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Inge, yo quería hablar, pero despuesito con usted cuando ya se vayan a desconectar todos. Ya no hay ningún problema, señorita Mugmal. Ya, Inge, gracias.